Hola, buen día. ¿Sí? Bienvenido a mi canal de vuelta y hoy vamos con la tercera clase de coaxil. ¿Sí? La idea es terminar un poquito, dar un cierre al tema de coaxil. Obviamente hay mucho por hablar, pero bueno, en estos 3 videos yo traté de que ustedes conozcan por lo menos la parte eléctrica, la parte de conocimiento de cómo funciona una línea coaxil. ¿Sí? Y la idea de hoy es ver, vamos a aprender o por lo menos vamos a ver cómo calcular las pérdidas. Y si te interesa, mirate el video. Bueno, lo primero que tenés que tener claro, sí, que cuando nosotros hablamos en pérdida de un cable coaxil, ¿sí? Lo que tenemos en cuenta son los decibeles que pierde. ¿Sí? Uno normalmente en los catálogos, ¿sí? que uno va y el fabricante me ofrece, ¿no? Yo les voy a dejar abajo algún catálogo como para que tengan o alguna referencia como para buscar datos característicos de la línea coaxil, cuáles son sus pérdidas, cuáles son su capacidad o el factor de propagación, ¿sí? La idea es un poquito cómo elijo un cable, a ver, cómo voy a elegir un cable coaxil para un equipo o para otro. Entonces, el concepto que uno tiene que tener es el concepto de decibel. Si alguno no, obviamente no vamos a hablar de decibel, decibel es en honor digamos, el primero que empezó a trabajar fue Graham Bell y lo aplicó en sonido. ¿Qué es el decibel? O sea, es una relación. Uno puede buscar una relación entre la tensión, por ejemplo, o la potencia. Entonces yo podría decir, tengo un equipo determinado, o una línea, o lo que sea, ¿no? Entonces voy a ver, por ejemplo, el voltaje de entrada en relación con el voltaje de salida. O sea, yo puedo ver cuando uno habla, este equipo tiene tantos decibeles, en vez de decir tantas veces ganó, como un número más chico, y aplicando el logaritmo, uno puede saber qué voltaje yo tengo de entrada y en función del voltaje de salida puedo decir cuánta ganancia o cuánta atenuación, en este caso vamos a ver nosotros hoy vamos a ver qué atenuación o qué pérdida hay, tanto de voltaje, o también podemos relacionar la potencia de entrada con la potencia de salida. Depende, digamos, de estas dos relaciones, uno va a poder tener una relación entre la entrada y la salida, digamos, ¿no? Entonces, para poder calcular, por ejemplo, los decibeles, esto obviamente no tiene mucha importancia porque en realidad vamos a usar una tabla, pero para que ustedes tengan una idea, la relación entre la potencia, por ejemplo, o la tensión, para la potencia vamos a saber que es el 10, el logaritmo, ¿sí? De base 10, ¿de qué cosa? De la potencia de salida sobre la potencia de entrada. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un amplificador y sé que le ingreso tanta potencia y a la salida tanta potencia, yo puedo calcular y puedo dar una relación en decibeles y no en veces. Para el caso de la tensión, como sabemos que es el cuadrado, ¿sí? Acuérdense que la potencia obviamente con respecto a la tensión, lo que vamos a obtener que para la tensión va a ser 20 el logaritmo de base 10 del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Bueno, fíjense como siempre es una relación entre la salida y la entrada. Yo lo que traje acá, yo hice es una tablita, que también se las voy a dejar abajo, que es una tablita en realidad que vamos a ver qué relación de pérdida vamos a tener. Yo por eso le puse menos, qué pérdida vamos a tener en el coaxil. Entonces, la idea es un poquito, es que conozcamos el tipo de coaxil, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos coaxiles o coaxiles que tengo para que ustedes vean la diferencia entre, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, un cable coaxil como este, que tenemos un núcleo de FOBAN, ¿sí? donde hueco con respecto a otro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo son algunos coaxiles. Bueno, acá tenemos un RG6, un cable típico que se usa en televisión, sí, con el conector, pero la idea es que veamos cómo tiene, vamos a ver si se alcanza a ver, tenemos obviamente la funda que cubre, después tenemos este mallado que está acá, que normalmente es de tipo plateado. ¿Por qué? Porque está estañado, eso el fabricante a veces me lo dice. Tiene una cobertura metálica que mejora la calidad digamos, del coaxial. Si yo miro, por ejemplo, lo comparo con este no tiene cobertura. Y tiene un núcleo, digamos, un dieléctrico de FOBAN, ¿sí?
El FOAN es como si fuera una especie de esponjita que tiene una permeabilidad o le da un factor de velocidad de aproximadamente 0,80, 0,80 y pico. Y tiene el vivo o el núcleo, ¿sí?, de un solo elemento. La RF, recuerden que la RF viaja por la periferia, por lo tanto, normalmente los cables que son unifilar son de mejor calidad que los multifilares. Este es un RG6. Acá tenemos, este que vemos acá es un RG58. Un RG58 tiene la diferencia, este que es de 75 ohm de impedancia, este tiene 50 ohm de impedancia. Entonces, constructivamente, el núcleo, ¿sí?, o el dieléctrico que tenemos acá es de poliéster, es un plástico, no sé si alcanzamos a ver, un plástico blanco. Fíjense la diferencia entre el poliéster o el blanco, no sé si alcanzan a ver, con el que es FOAM. El FOAM, fíjense que es bien blanco y el poliéster es como transparente. Bueno, esto hace de menor calidad al producto, tiene un mallado que no está estañado, ¿sí?, y no tiene una cobertura metálica como es el RG6, que es de mejor calidad. Y también en desmedro tiene el vivo, es multifilar, tiene un montón de alambres que también le hace de menor calidad. Recuerden que si es unifilar es mejor calidad que multifilar. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia viaja por la periferia y al tener tantos conductores viajan por cada uno de los conductores, generando obviamente mayores pérdidas. Este es un cable típico que se utiliza en HF, en frecuencias por debajo de los 30 MHz, mientras que este se utilizaba en televisión. Si yo quiero mejorar la calidad y poner un cable un poquito mejor, puedo tener un cable, fíjense que ya es mucho más grande. Este es un 213, un cable 213. ¿Es multifilar? Sí, también es multifilar, tiene el núcleo de poliéster, tiene cobreado. Obviamente este está medio negro. ¿Saben por qué está medio negro? Porque le ha entrado agua. Cuando el cable se pone así negro ya no sirve porque le estuvo en contacto con la humedad. Entonces tenemos el mallado, es muy parecido, si uno se presta atención, es muy parecido, nada más que obviamente es más grande en tamaño, pero tiene, digamos, casi unas mismas características. Obviamente este es de menor pérdida. Este cable se utiliza para VHF, digamos, de los más económicos, es un 213. Ahora, si uno quiere mejorar un poquito la calidad, existe uno igual que este, que se utiliza inclusive para UHF, que se llama 213 FOAN. El 213 FOAN es este que está acá. Fíjense que tiene la característica de tener, primero, el mallado es estañado, ¿sí?, no cobreado como ese. Tiene una película metálica que cubre el dieléctrico, como pasaba con el RG6. Tiene el núcleo, fíjense que es de FOAN. Comparamos con este para que ustedes lo vean. ¿Ven? El FOAN es blanco, mientras que el poliéster es transparente. Y es unifilar, no es multifilar. Bueno, esto hace que el cable sea de mucha mejor calidad. Ahora, si todavía uno quiere avanzar un poquito más y tener un cable de mayor calidad, por ejemplo, y tener mucho menos pérdida, ya tenemos que hablar de un Selflex de este tipo. Un cable, fíjense que primero, fíjense que es el núcleo es hueco, es ahuecado. Tiene digamos, un FOAN alrededor, una cobertura metálica, ¿sí?, de muy buena calidad, que va a ser digamos, después la masa. Y obviamente es un cable que en este caso, hay de todas medidas, tiene 1 pulgada, vamos a medirlo, pero tiene 1 pulgada casi. Este es un cable de 1 pulgada, ¿sí? Hay de 3/4, de media pulgada. Este es un cable de muy buena calidad, que era de una emisora de FM. Entonces, fíjense, digamos, obviamente hay planos, hay de todo tipo, pero bueno, fíjense la variedad de cable coaxiles y obviamente cada fabricante tiene su característica. Bueno, continuamos con la clase. Bueno, ¿vieron qué características tiene un cable y otro, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar un cable con el dieléctrico, por ejemplo, ¿no? Y esto va, obviamente, cuando el dieléctrico es de mejor calidad y el cable de mejor calidad, obviamente el factor de velocidad, de propagación es mucho mejor. Entonces, yo acá
puse una tabla, digamos, una tabla más chica de lo que yo les voy a dejar abajo, y comparé, por ejemplo, algunos cables, como es el RG6 de 75 ohm, el normalmente utilizado para televisión, para videocable, el RG58 que se usa en comunicaciones, todo lo que es radio, que es de 50 ohm de impedancia, el RG59 que también es un cable que se usa para televisión, pero de mucho menor calidad, que es de 75 ohm, un RG213, que es uno de los que yo les mostré, ¿sí? Que tiene una característica de 50 ohm que se usa para comunicaciones, y un 213 FOAN, donde el dieléctrico es de tipo FOAN y de mejor calidad. Bueno, ¿qué notamos? Fíjense los factores de velocidad. Uno puede darse cuenta, por ejemplo, ven el 0,78, esto es porque obviamente el núcleo es de FOAN, es como una esponja, mientras que el 0,58, el 0,59 y el 213 es 0,66 porque es de poliéster, de plástico, y en el caso del FOAN obviamente tenemos 0,80 casi 0,80 para el 213. Bien. Y en esta tabla lo que yo hice fue poner algunas frecuencias, ahí van a encontrar más obviamente, por ejemplo para 10 MHz cómo se comporta o cuál es la atenuación o la pérdida en decibeles, para 50 MHz, para 100 MHz y 200 MHz. Entonces la idea es, vamos a tomar como ejemplo que tenemos un transmisor, ¿sí? Nuestro transmisor tiene una potencia determinada, por ejemplo vamos a suponer que nuestro transmisor transmite 100 vatios, y va a tener un cable coaxil, yo voy a tener que elegir un cable coaxil y quiero saber qué potencia voy a tener a la entrada. O sea, esta va a ser mi potencia, ¿sí? de salida del equipo, y lo que yo voy a querer saber es cuál va a ser mi potencia al llegar a la antena. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 30 metros de cable, ¿sí? Desde el transmisor a esto. ¿Qué dato tenemos que saber? ¿En qué frecuencia? Vamos a suponer que la frecuencia a utilizar es 100 MHz. Tengo mi equipo transmisor que transmite la frecuencia en 100 MHz y 100 vatios. Yo voy a querer saber cuánto de esa potencia va a llegar a la antena. Siempre llega siempre llega menos, porque es como un cable, obviamente tiene pérdidas, los cables tienen pérdidas. Entonces lo primero que debo hacer es, bueno, voy a hacer una comparativa con algún cable, voy a elegir un cable. Lo primero que ustedes deben hacer es elegir la impedancia característica. Para nuestro ejemplo, este transmisor, por ejemplo, es de 50 ohm, o sea, acá tiene una impedancia de 50 ohm. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, un RG6 no lo voy a poder elegir. ¿Por qué? Porque es de 75 ohm. ¿Qué me queda? Bueno, puedo elegir un RG58 porque es de 50 ohm, puedo elegir un 213 FOAN o un 213 común, ¿sí? Cualquiera de esos porque son de 50 ohm. Descarto el RG59 y el RG6, de los que yo tengo, por ejemplo, para hacer. ¿Por qué? Porque justamente la impedancia va a estar desadaptada. Hay gente que lo utiliza así. Después vamos a ver, más adelante hay un concepto que se llama ROE, que vamos a aprender cómo se mide y otras cosas. Se puede llegar a colocar un coaxil de 75 ohm, pero no es lo ideal. Lo primero que ustedes como técnico hacen es verificar que sea la misma impedancia. Recordemos que tenemos que tener toda la misma impedancia. Bien. Entonces vamos a comparar estos tres que tenemos acá y vamos a ver qué pérdidas tenemos. Vamos a suponer que elegimos el RG58, ¿sí? Yo elijo el RG58, me fijo para 100 MHz y acá tengo para 100 MHz cuál es la atenuación. Esa atenuación, según el fabricante, me dice que es cada 100 metros. Esto tienen que fijarse porque algunos fabricantes hablan, por ejemplo, cuál es la atenuación en 100 metros o en 30 metros, que es más o menos 100 pies. Pero para este fabricante dice que el RG58 para esa frecuencia tiene una atenuación de 16 dB. En la práctica, para que ustedes se acuerden, después vamos con esta tabla, vamos a ver cómo la utilizamos la tabla. ¿Sí? 6 dB más o menos es 4 veces la pérdida. ¿Sí? Si yo tengo un 6 decibeles de pérdida, tengo 4 veces la potencia. Si tengo 10 decibeles, es 10 veces la potencia. Si tengo 20 decibeles, 100 veces la potencia. Entonces, vamos a hacer para este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este ejemplo. Entonces vamos a poner para el RG58, que es el que vamos a utilizar. Dice que para 100 metros, tengo una atenuación de 16,10 dB. Yo tengo 30 metros, entonces hago una regla simple, nada más. 30 metros queda 30 metros por 16,10 decibeles dividido 100. Y ahí me va a dar, la calculadora, la tenemos,
Entonces me va a quedar, dijimos que es 30 por 16,10 dividido 100. 4,83 dB va a perder para este cable. Más o menos 5 dB. Bueno, ¿cuál va a ser la pérdida? Fíjense, yo me voy a fijar más o menos para 5 dB. Acá en esta tabla tengo dos relaciones, en voltaje y en potencia. Yo lo que voy a utilizar es la potencia. Potencia, esta que está acá. Entonces, yo digo que aparece un número que es 0,31. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que multiplicar la potencia que yo tengo, 100 vatios, o sea que la potencia de salida, o sea, la potencia que llega a la antena va a ser los 100 vatios multiplicado por 0,31. Quiere decir que me va a llegar 31 vatios de potencia. Fíjense todo lo que se perdió, la energía que se perdió en el coaxil. Simplemente por elegir este cable. Vamos a elegir un cable un poco mejor ahora. Vamos a suponer que tenemos el 213 común. Ya fíjense que la pérdida es mucho menor, 6,23. Y hago la misma cuenta, digo, si para 100 metros, vamos para el RG213, para 100 metros tengo 6,23 dB. ¿Sí? Para el caso que nosotros tenemos, que es 30 metros de cable, que es lo que voy a utilizar, voy a tener 30 por 6,23. Fíjense cómo bajó, 1,86. 1,86 decibeles. Fíjense la gran diferencia, 1,86 contra 4,83. Bueno, ¿y qué potencia va a tener? Bueno, para el caso de 100 vatios, me voy a fijar, voy a multiplicar por ¿cuánto? A ver, me fijo, para 1,86 más o menos acá es 2. Es por 0,63. Hay que multiplicar por, o sea, 100 por 0,63 son 63 vatios. Fíjense que simplemente cambiando el cable coaxil, fíjense como en el caso del RG58 llegaban 31 vatios acá en la antena. O sea, salían 100 vatios y llegaban 31 vatios. Para el caso del RG213, que está acá, van a llegar 63 vatios. Fíjense cómo mejoré simplemente eligiendo el cable. Ni hablar si elijo un poco mejor. Vamos a suponer que elija un FOAN. Estamos hablando de 4,8. O sea que fíjense que para 4,8, vamos a hacer la cuenta. Si para 100 vamos a hacer 4,8 en 100 metros, dijimos, ¿no? Por 30 metros dividido 100, 1,44 dB. O sea, fíjense que podríamos interpolar más o menos acá al medio, alrededor de 0,60 y pico. Bueno, obviamente llegaría mucho más potencia. Cuando mejor calidad de cable, mejor la potencia. Ustedes dirán, pero entonces elijo el mejor, más caro. No, siempre hay que buscar la mejor relación que existe entre costo y beneficio. ¿Cuánto sale el cable y qué beneficio me entrega? Si yo capaz estuviera trabajando en 7 MHz, no se justifica en 7 MHz usar un cable. ¿Por qué? Porque para 7 MHz que estoy en esta columna, fíjense que simplemente con el URG58 tendría la misma característica que si usara un FOAN en VHF. Entonces, ¿qué uso normalmente? Bueno, el que es radioaficionado sabe, por ejemplo, que utiliza un RG58 para HF. ¿Por qué? Porque no necesita más, porque fíjense que tiene una muy buena, digamos, tiene pocas pérdidas con respecto a la frecuencia. Entonces no se justifica gastar tanto dinero para obtener un beneficio no tan grande. Pero para el caso de VHF no puedo usar un RG58 porque tiene muchas pérdidas y tengo que pasar a esto. Bueno, esto tengan en cuenta a la hora de hacer. Si tengo que hacer una instalación, por ejemplo, para cable también, ¿qué pérdida debe tener la atenuación? Fíjense que los cables, un RG6, por ejemplo, para 100 MHz tiene 8, y pico y un RG59 tiene 11. Bueno, por eso obviamente el RG6 que se está utilizando ahora, porque antiguamente los televisores no llegaban a frecuencias tan altas, ahora se está llegando alrededor de 800 MHz, necesita un cable de mejor calidad. Entonces, esta es la forma de poder resolver o calcular cuando yo tengo pérdida. Entonces, ¿qué quedó en claro? ¿Sí? Lo que quería que quede en claro es, primero, conocer un poquito todo lo que vimos, qué es un cable coaxil, cuáles son sus características, y
lo más importante de todo como técnico es saber elegir el cable. Siempre tienen que tratar de utilizar las tablas, fíjense las pérdidas, ¿sí? Y simplemente con esto podemos obtener cuánto vamos a perder de energía. Después más adelante vamos a ver que en el caso de transmisión, uno dirá, perdí tanta potencia o tanta energía, no importa, porque siempre va a perder, pero después con la antena, cuando vemos el tema de antena, vamos a ver que también recuperamos parte de la pérdida. Entonces, en realidad, para la persona que me está viendo, es como si yo estuviera extrayendo con 100 vatios, por ejemplo, si tengo una antena de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque los decibeles, esta es la ventaja que tiene. Van a ver que las antenas también sus ganancias se miden en decibeles. Entonces, normalmente cuando uno hace un enlace o quiere ver cuánta energía llega a un receptor, uno va a tener en cuenta tanto las atenuaciones que se restan, que son en decibeles y se restan, como las ganancias que también son en decibeles, y puedo saber todas las pérdidas, ganancias, cuánta es la energía que va a llegar al receptor. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, no dejes de darle un like, suscríbete, que es importante, y nos estaríamos viendo la semana que viene.